lo que a mí ya me desilusionó totalmente, fue que mi marido y yo estuvimos secuestrados por un testigo de Jehová. Eso sí tienen ellas privilegios, pero para limpiar, cuando llega la hora de limpiarse una limpieza, que va a venir la conmemoración, esos privilegios son para las pobres. Y entonces le dije al anciano, hermano, aquí decías tú que teníamos que estar todas, ¿no? ¿Están todas? Sí, están todas. Digo, no, tu mujer no está. Tu mujer es alguien, ¿no? José, mira que mañana a las 6 de la tarde vamos a estar en tu casa. Y yo cuando dicen, van a venir los ancianos, yo digo, reunión de ancianos, ovejas muertas. Algo vienen con esta gente, vienen con algún propósito. La primera pregunta que nos hace, ¿y vuestro matrimonio qué? ¿Qué pasa? Sí, porque como se quieren enterar de todo, y nosotros nunca hemos dicho nada. Nosotros hemos sido un matrimonio que si hemos tenido algún problema lo hemos solucionado en mi casa, como debe de ser, porque ¿quién son ellos para que yo vaya a contarle mi vida? Pues claro, se querían enterar. Entonces yo, cuando dijo ¿vuestro matrimonio qué?, le contesté, ¿y el tuyo qué? Yo nunca pensé que era mentira. Yo pensé que había injusticia, que la organización era perfecta, pero que los que estábamos dentro éramos imperfectos. Y que eso es un dicho que se dice muy a menudo. La organización es perfecta porque es la de Jehová. Ahora los que estamos dentro somos imperfectos y por esa razón hay que aguantar lo que pase dentro. Que eso es mentira. Típico. Eso lo dicen los mormones también. ¿Y cómo era su sentimiento al respecto? Bueno, yo te puedo decir que yo he llorado más que Jeremías. Yo siempre decía, oye, ¿no dice que Jehová es un Dios feliz? ¿Y por qué yo lloro tanto? Es que era contradictorio que dijera Jehová es un Dios feliz. Y yo decía, ¿yo por qué soy tan infeliz? Yo le decía a Jehová, espero que esto siempre sea la verdad, porque como sea mentira, me da hasta miedo de pensar lo que soy capaz de hacer. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos nuevamente aquí en el canal Doctrinas Peligrosas. Hoy tenemos a Margarita, una invitada. Ella es ex testigo de Jehová y vamos a conversar un tema muy interesante con ella sobre las funciones de las mujeres dentro de la organización de los testigos de Jehová, cómo es el trato hacia las mujeres. Ella nos va a comentar un poco sobre su experiencia dentro de la organización, cómo comenzó, pero primero que ella se presente. Bueno, ya muchas personas me conocen por el canal que tengo. Se llama Margarita Castillo y bueno, soy de España, en concreto soy de Andalucía, se nota en el tema mío como yo hablo, de manera andaluza. Y bueno, yo me he llevado 34 años siendo testigo de Jehová. Los 34 años que me he llevado ha sido, yo siempre lo he visto como cuando uno entra en el mar, cuando uno entra en el mar y hay unas olas muy altas, y uno quiere entrar dentro y la ola te echa para afuera y tú quieres entrar dentro y la ola para afuera, como una lucha, ¿no? Yo siempre con una lucha interior y una lucha física. Y así empecé desde primera hora que yo conocí a los testigos de Jehová. Yo lo conocí por mediación de una amiga yo tenía a mi niña que tenía 2 o 3 añitos en una guardería y una señora de las que había allí empezó a hablarme y ahí empezó el tema de hablarme de la Biblia y de los testigos de Jehová y todas esas cosas. Como tú sabrás seguramente ya en las experiencias que has tenido con las entrevistas, habrás notado que cada persona tiene un modo de entrar en la organización. No todos entramos por el mismo motivo. En mi caso, el motivo de yo entrar en la organización fue porque yo tenía una carencia de que mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Y entonces todo ese tiempo que yo, hasta a tener la edad ya de adolescencia, ¿no? Y más, porque las madres siempre hacen falta. Pero tenía ahí ese vacío. En el momento que a mí me hablaron de la resurrección, a mí me saltó la chispa. Entonces, a partir de ese momento, me trajeron el libro ese tan famoso que era Vivir para siempre, y a mí ese libro me captó la atención de tal manera que yo me leí el libro en una noche. Y yo me vi tan identificada, pero no porque estuviera identificada, sino porque ese era el deseo que yo tenía en mi corazón. Y al verlo escrito,
pues yo me sentía como que estaba identificado con lo que estaba diciendo el libro. Y a partir de ahí, pues fui fiel. Fui fiel en el sentido de que empecé a ir al salón y empecé. Yo nunca he sido de las que he ido un día sí, tres no. Yo empecé ahí, me agarré a eso pensando que esa era la verdad y que esa era la verdad. Tiré de mis hijos con... uno tenía 12 años y la niña tenía 10 y un niño con 8 meses. Y yo empecé a tirar de ellos. Mi marido todavía no sabía, no estaba metido en este tema. Y bueno, así empecé, pero resultó que al tiempo, sobre los 7, 5, 6 meses, ya mi marido vio que yo estaba involucrada en este tema y ya empezó a observar que yo ya me había... Porque yo soy de las personas que cuando creo que una cosa es verdad, que en ese momento lo creía, lucho por lo que sea. Y me agarro y lucho. Y entonces, como él sabía que yo, si se ponía en contra mía y me decía esto no es así, no sé qué, no sé cuánto, esto no, sabía que yo no iba a dar el brazo a torcer. Entonces, cuando yo me bauticé al año, ¿qué hizo? Que él dijo, esto ya, aquí ya no hay remedio. Esperaba que yo dijera, yo me vengo. Pero cuando él vio que yo ya di ese paso, dijo, aquí o me involucro en esto o lo pierdo todo. Y entonces él empezó a estudiar, se bautizó y hasta 34 años sin creerse nada por estar ahí para no perder a su familia. Eso ha sido una de las cosas muy importantes y muy dolorosas. Estar una persona sin creer las cosas y viendo toda la injusticia y todas las cosas que se han visto y que en parte no me las podía decir porque, claro, yo estaba muy adoctrinada. Yo es que lo veía todo era la verdad. Si me decía algo es que, claro, tú no eres espiritual, que es lo que hacen ahora. Por eso yo entiendo también a esas personas. Bueno, como después yo una vez bautizada, yo ya empecé mi carrera de predicar todos los días, todo lo que tenía que ver con progresar. Yo lo que quería era, mi propósito no era tener puestos importantes, ni yo sé ni destacar. Yo he destacado porque soy muy luchadora, no porque yo he querido destacar, sino porque yo me iba todas las mañanas a la salida, dejaba mi casa arreglada, tenía una lucha muy grande, mi niño lo llevaba en el carrito, lloviera o no lloviera, le ponía su y me lo llevaba. En fin, una lucha muy grande. Fui precursora auxiliar mucho tiempo y después ya pues cogí el precursorado regular. Estuve 3 años de precursora regular y por consecuencia de que mi más chico, que ya tenía, pues tendría unos 16 años, ya empezó con el tiempo de la adolescencia, yo ya recapacité, yo decía, no, porque mi niño con esa edad, ya si yo no le doy la atención que debo, me puede salir las cosas malamente, porque es muy difícil llevarlo todo por delante. Y entonces puedes el precursorado. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que en la congregación las mujeres son las que llevan en la carga de la predicación, son las que llevan la carga de la limpieza, son las que llevan todas las cargas, pero que en realidad no tenemos valor ninguno. Porque ahí el privilegio que te pueden dar es, vete, que todo es privilegio, ve y limpia el cuarto de baño. Uy, qué privilegio más grande. Limpia la plataforma, la parte de arriba, el polvo, porque eso tiene que estar impoluto. Uy, y allí se ve todo como privilegio. Uy, qué privilegio me han dado. Me han dicho que limpie la puerta de la calle. Eso no se lo dan a cualquiera. Tiene que ser muy espiritual para que te lo den. Luego, entonces, todos son privilegios. Pero cuando de verdad hay... pero bueno, son privilegios para algunas pobres, porque las mujeres de los ancianos tienen privilegios, pero no de ese tipo. Las mujeres de los ancianos son las que tienen los privilegios, pero es cuando viene el superintendente para hacer las asignaciones, para invitarlo a su casa, para salir con ellos, para llevarlo a los estudios. Eso sí tienen ellas privilegios, pero para limpiar, cuando llega la hora de limpiarse una limpieza, que va a venir la conmemoración, esos privilegios son para las pobres, por las que están abajo. Tengo una pregunta. Ahora que dijo esa parte, voy a intervenir, disculpe. ¿Qué sucede si una Margarita en ese momento hubiese dicho, hermano, ¿y por qué su esposa no nos ayuda con la limpieza del salón? ¿Cuál hubiese sido la reacción del anciano? Bueno, yo ya eso lo hice. Yo lo hice. Porque yo dije, yo fui una vez, de tantas veces como iba a limpiar, y precisamente el día antes dijo un anciano, mañana a tal hora todo el mundo aquí para limpiar. No puede faltar nadie. Y cuando yo llegué y empecé a mirar y digo, y me fui al anciano, porque yo no he sido persona
de hablarle a una a otra, el chisme ese de llevarle a una y a otra, no, no, no. Yo iba directamente al anciano y entonces le dije al anciano, hermano, aquí decía tú que teníamos que estar todas, ¿no? ¿Están todas? Sí, 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 están todas. Digo, no, tu mujer no está, tu mujer es alguien, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que está mala porque la pobre, no sé qué, no sé cuánto. Digo, es que siempre está mala cuando se limpia. Bueno, pues como está mala ella, yo también estoy mala, me voy a mi casa. Así. Ok, ¿cuál fue la reacción del anciano? Porque, esta mujer, puede decir, Margarita, como que se me va a salir del control. Mira, te voy a hay mucho que contar porque la historia es larga, pero bueno, te voy a contar como estamos hablando de la sumisión de la mujer. Fíjate tú que se presentaron una vez aquí en mi casa, sin decir ni pío. Se presentaron, bueno, sin decir ni pío, no, dijeron, mira, José, que va, mi marido se llama José, José, mira que mañana a las 6 de la tarde vamos a estar en tu casa. Y yo cuando dicen, van a venir los ancianos, y yo digo, reunión de ancianos, ovejas muertas. Algo vienen con esta gente, vienen con algún propósito. Yo no me he fiado nunca. Total, que viene, se sientan. Y la primera pregunta del anciano que había venido a la congregación a ayudar a la congregación, la primera pregunta que nos hace, ¿y vuestro matrimonio qué? ¿Qué pasa? Así, porque como se quieren enterar de todo, y nosotros nunca hemos dicho nada, nosotros hemos sido un matrimonio que si hemos tenido algún problema lo hemos solucionado en mi casa, ¿eh? Como debe de ser, porque ¿quién son ellos para que yo vaya a contarle mi vida? Pues claro, se querían enterar. Entonces yo, cuando dijo, ¿vuestro matrimonio qué? Le contesté, ¿y el tuyo qué? Híjole, No, está bueno, está bueno. dice, no, estoy preguntando por el tuyo. Digo, pues mira, te voy a decir cuál es mi matrimonio, que también te lo voy a decir a ti, así se enteran también las personas que nos vean. Que por cierto no he saludado a Costa Rica, no he saludado a tu comunidad de que nos esté viendo, desde aquí le doy un abrazo a todos. Pues yo le dije, pues mira, te voy a decir lo que... Porque mi marido es que yo era más espontánea, yo he sido más espontánea, yo he estado siempre echado más para adelante. Y le dije, pues mira, ¿sabes una cosa? Que mi matrimonio te voy a decir lo que es. Mira, me casé con 17 años, llevo 40 años casada, tengo 3 hijos, soy muy feliz con mi marido. Ese es mi matrimonio, ¿quieres saber más? Cuando me dijo eso, dice, no, ya, digo, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? ¿Yo te he pedido a mi marido alguna vez consejo para el matrimonio? No, digo, entonces ¿para qué vienes aquí? Si yo no te lo he pedido. Has venido tontamente. Si hay que ir, se va, pero venir tontamente es para nada, ¿no? Pues hicieron. Sí, sí. No, por un chisme. Debe ser que hubo algún rumor allí, algún chisme que llegó a los oídos de ellos. Entonces quisieron llegar a verificar. Venía un anciano con él, que ese nos tenía a nosotros mucha hincha, y entonces le habló malamente de nosotros. Y claro, me imagino que tendría algún fundamento, no sé. Diría, pues esta es la que lleva los pantalones en su casa, no sé qué, no sé cuánto. Porque claro, allí la que saca la cabeza dice que lleva los pantalones en su casa. Ahora ya, como los pantalones los llevan ellas también, no pasa nada. Ya desde que pusieron los pantalones ya no pasa nada. Sí, sí. Sí. Esa es una de las cosas que más adelante vamos a hablar, porque es muy interesante ese cambio, pero ya en unos minuticos hablamos sobre eso. Síganos contando ahí con respecto a su vida, cómo fue el crecimiento dentro de la organización, y en qué momento usted dijo, aquí hay algo extraño que como que no me suena. Bueno, yo nunca pensé que era la mentira. Yo nunca pensé que era mentira. Yo pensé que había injusticia, que la organización era perfecta, pero que lo que estábamos dentro era muy imperfecto. Y que eso es un dicho que se dice muy a menudo. La organización es perfecta porque es la de Jehová. Ahora, los que estamos dentro somos imperfectos y por esa razón hay que aguantar lo que pase dentro, que eso es mentira. Típico. Eso lo dicen los mormones también. La iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia, es perfecta. Lo que somos imperfectos somos nosotros los miembros. Es como que le meten esa idea a los miembros de las sectas. Claro. Y yo pensaba eso, yo decía, esto es... Pero yo he estado en la congregación, yo privilegios tenía muy poco, ¿eh? Yo no he tenido privilegio porque yo no le he quitado nunca pelusa a los ancianos.
Y ahí vale mucho el que tú le quites las pelusas a los ancianos, le hagas regalitos, le diga que lo está haciendo muy bien, que es una persona excelente. Y yo nunca le he dicho, le he quitado pelusa a ninguno. Entonces yo no he tenido privilegios. Lo que he tenido ha sido porque yo lo que yo he trabajado. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre he estado, en las congregaciones hay grupos. Y hay grupos, tienen estatus los grupos. Entonces hay grupos de las mujeres de los ancianos con las precursoras regulares que ellos quieren tener relación. Pues yo soy precursora y conmigo no tenían esa relación. Entonces ellos tenían sus propios grupos. ¿Qué pasa? Que yo siempre me arrimaba a las hermanas estas que no tienen marido, hermanas que espiritualmente pobrecitas porque no sabían leer muy bien y porque no estaban bien, pues además era un territorio de gente muy pobre, a personas que estuvieran enfermas, personas que a lo mejor no tenían ganas de predicar. Todas esas personas contaban siempre conmigo para salir a predicar porque yo las entendía. Si teníamos que estar 3 horas, apostábamos 2. Si teníamos que sentarnos porque la persona estuviera mal de las piernas, yo me sentaba. Las precursoras regulares decían que ya no podía perder tiempo en esas cosas, que ya no pueden salir con personas así, no podían salir a perder tiempo. Entonces, yo he tenido muchas peleas con los ancianos por ese motivo. En una ocasión había un matrimonio que ella era ciega y él eran los dos de la raza gitana, pero eran personas buenísimas, yo lo quería muchísimo y ellos me querían a mí mucho también. Bueno, pues esas personas, el marido ayudaba a su esposa, eran personas ya mayores. Y bueno, llegó un momento que ya ella no podía ir a la reunión, entonces él se tenía que quedar con ella, a cuidarla. Y como yo sabía que él era muy espiritual, porque él le llamaba, que sufría si no iba a la reunión, pues yo un día le planteé, mira, he pensado que el domingo, como hay reunión el sábado y el domingo, pues yo he pensado en ir un día, el sábado por ejemplo, y el domingo me vengo yo aquí con ella y tú te vas a la reunión. ¿Qué pasó con eso? Que me cogieron los ancianos y me dijeron que yo por qué estaba haciendo eso, que yo por qué iba a la reunión a quedarme con ella mientras que él iba a la reunión. Y yo le dije, hombre, porque si el hombre quiere ir a la reunión y yo le estoy facilitando, en vez de yo ir el domingo, que es cuando me pertenece, y el sábado quedarme en mi casa, pues yo me vengo el sábado aquí con ella, le daba yo estudio, la entretenía con el estudio y él pues iba a la reunión y así él pues, también se aireaba, que estaba todo el día con ella y estaba con los hermanos, esa era la intención. Bueno, pues me dijeron que eso yo no lo podía hacer, que eso lo iban a hacer ellos individualmente y que ellos lo iban a ver los ancianos, a ver en el cuerpo de ancianos, que ellos lo iban a tratar. El final fue que me prohibieron que yo fuera y al final se quedaron los dos tirados. Ni podía el hombre ir a la reunión, ni nadie se podía quedar allí con ellos. Entonces, la lucha esa mía de una persona que está en una residencia y que, por ejemplo, en una ocasión, una hermana que yo quería mucho mayor, que tenía la enfermedad del cristal, no sé si tú sabes, esas personas que tienen, que estornudan y se le parten los huesos, pues esa hermana era muy espiritual, a todo el mundo que llamaba a la puerta para le hablaba, como no podía salir a predicar. Bueno, pues la metieron en una residencia y ella venía, cobraba a primero de mes y lo primero que hacía era apartar su dinerito para las contribuciones. Se fue a Barcelona y empezó a guardar su dinerito por lo menos 5 o 6 meses para la contribución para cuando viniera aquí a Sevilla a charla. Cuando vino aquí a Sevilla, fueron los ancianos, 2 ancianos importantes de la congregación, a recoger dinerito a su casa. Pero cuando estuvo en la residencia de ancianos, que estuvo por lo menos 1 año y medio, por allí no pasó nadie. Por allí no iba nadie. Y mi marido y yo pues íbamos un día a la semana y nos quedábamos con ellos hasta por la tarde. Y entonces me decía con mucha pena, ay Margarita, que no vienen los ancianos y no vienen a verme. Entonces yo cogía al principal, uno que vino especial para la congregación, y le dije que qué pasaba, que por qué no iban a verla. No, fue a otro, ese no fue a otro, pero vamos, a ese también le dije. Entonces le dije a uno que era él se sentía muy espiritual, él tenía el Espíritu Santo, no uno, tenía 7 o 4 Espíritus Santos. Y entonces le dije, oye, mira, ¿por qué no vais a ver a esta persona? Y me dijo, porque esa persona no se lo merece. Digo, ¿a qué no se lo merece? ¿Y eso por qué? Dice, no, porque es muy reverde. Porque cuando vamos allí nos pregunta qué hay que ver, que no vienen ustedes a verme, tan espirituales como ustedes soy, porque no sé cuánto. Digo, ay, qué bien, porque es reverde, ¿no? Pero cuando ha venido de Barcelona con el dinerito, nos ha importado que sea reverde, ¿no?
¿Os ha faltado tiempo para ir a por el dinero? A recogerlo sí, pero ahí a verla no. Digo, ¿esos son los pasos de Cristo que ustedes siguen? Ustedes lo que sois unos sinvergüenza. Entonces a mí los ancianos, ¿qué privilegio me iban a dar? ¿Ninguno? No, y es muy fuerte, porque uno puede decir, híjole, ¿cómo pueden tener ese corazón los ancianos? Pero es que eso no es que ellos le nacen, eso viene de arriba, eso viene de las autoridades más altas, del cuerpo gobernante. Y en los manuales que le envían para los ancianos, y bueno, para cada persona que tiene su asignación, pero en este caso los ancianos, están entrenados para eso. Lo primordial es la organización, su salud no me importa. Lo primordial es lo que usted quiera darle a la organización. Su salud es lo de menos. Si vamos y la visitamos es porque usted va a dar algo a la organización. ¿Cómo está de salud? Es secundario. Ellos siguen un patrón. Son culpables y no son culpables. No son culpables porque ya está escrito en un manual. Y son culpables porque no tienen el valor de romper esa cadena. No lo tienen. Entonces, híjole, es complicado. ¿Cómo es el control de la secta con los líderes? Y ahí se ve el trato hacia las mujeres, que es como el enfoque, ¿verdad? En este caso, el trato hacia las mujeres. Y vemos que usted, por no ser eso que le andan aquí, ¿verdad? No tenía los privilegios que le daban a los demás, ¿verdad? ¿Y cómo era su sentimiento al respecto? Bueno, yo te puedo decir que yo he llorado más que Jeremías. Créetelo, ¿eh? Que yo siempre decía, oye, ¿no dice que Jehová es un Dios feliz? ¿Y por qué yo lloro tanto? Es que era contradictorio que dijera Dios, Jehová es un Dios feliz. Y yo decía, ¿yo por qué soy tan infeliz? Porque es que yo todo lo que hacía por el bienestar de los demás, yo quería hacer cosas buenas por los demás, pero me la convertían en cosas malas. Y no es que yo fuera una santa, que yo no santa no tengo nada, pero me daba mucho sentimiento de las personas mayores, que son personas que son dependen mucho de los demás. Y entonces esas personas, yo decía, estas personas que han dado su vida aquí, que la han exprimido como los limones, la juventud, que mucha ni se ha casado por estar sirviendo, y que ahora como ya no tienen a qué dar, ahora qué pasa, que ya nadie le echa cuenta, no le tienen el valor que le tienen que dar, son personas que cero a la izquierda, y es que a mí me gustaba estar con esas personas, porque a mí me han enseñado mucho, las personas mayores más que las jóvenes, por su experiencia, por su manera de ver la vida, por montones de cosas, y he valorado mucho a las personas mayores, y cuando yo veía que ellos no le daban valor a las personas mayores, pues yo he sufrido mucho. Y he sufrido mucho porque yo, por ejemplo, me veía despreciar. Cuando yo, en el caso, imagínate, cuando se decía, hay que hacer una resolución para dar dinero, ¿no? Para dar dinero. Hay que hacer una resolución. Y vamos a hacerla y ahora hay que levantar la mano. Para hacer la resolución, todos tenían que levantar la mano. Mi marido y yo, pues no la levantábamos. Porque muchos la levantaban por miedo y porque no señalarse. Hipócritamente, porque si de verdad crees en Jehová, tú sabes que Jehová te está viendo. Si tú no piensas dar dinero, ¿para qué levanta la mano? ¿No? Para quedar bien con los demás. Bueno, pues mi marido y yo no levantábamos la mano. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos que antes de hacer la resolución, ellos ya habían hecho la resolución aparte, los ancianos. Cuando ellos se reúnen, hacen la resolución y dicen, hay que dar tanto. Vale, vamos a poner que hay que dar tanto dinero, porque la organización lo dice. Ahora ellos dan el comunicado a la congregación, ahora la congregación, el anciano está arriba y ve a todo. Y los que no puede ver, hay otros que se ponen atrás, que muchos pobrecitos no lo saben, se ponen atrás, uno aquí, otro allí, y observan quién son los que dan, los que levantan la mano, quién son los que murmuran, quién son los que dicen. Entonces mi marido y yo estábamos los dos de acuerdo y decíamos, cuando hablen de que hay que hacer una resolución y hay que levantar la mano, nosotros no la levantamos, que hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Mi marido no le daban asignaciones. A mí yo me llevé cerca de más de un año sin darme ninguna asignación y le pregunté un día a los que repartían el papelito, le decía yo, oye, ¿a mí por qué no me dan asignaciones? Y me dijo, porque estás castigada. Digo, que yo estoy castigada. ¿Y yo qué he hecho para estar castigada? Ah, no lo sé, pero tú estás castigada. Y yo dije, claro, estoy castigada porque el anciano principal que llegó ahí que muchas veces cuando yo hablaba con él para decirle las cosas que le decía, pues siempre estaba, mira, la Biblia la tenía, como te digo yo, la Biblia. Cuando se ponía a hablar conmigo, se sentaba y se ponía así.
así, pero a mí no me abría la Biblia para nada, ¿eh? A mí no me abría la Biblia, a los demás les decía, porque aquí dice esto, pero a mí no me abría la Biblia. Yo decía, a ver si me la abre. Y nunca me abrió la Biblia. Nunca me dijo, Margarita, eso no se dice. Eso que tú estás haciendo no se dice. Entonces... O sea, prácticamente, para tener una asignación hay que comprarla. Así, hay que comprarla. Sí. Igual que el que empieza siendo publicador. Si quieres ser publicador, cuando empieza con siendo publicador, para llegar a ser siervo ministerial, tú tienes que quitar pelusa, que hacer peloteo, que hay 10 personas que quieren ser, por ejemplo, siervo ministerial, tú tienes que luchar, porque si hay 10, ahí tú tienes que luchar. Eso es, como te digo yo, como en las empresas, los trapas, eso que no le importa pisar que sea para llegar allí, ese es el orden. Si quieres llegar a ser anciano, como tú tengas la meta de que tú quieras ser anciano y a ti no se fijen en ti, que lo he tenido yo aquí en mi casa de estudio de libros, una persona que quería ser anciano y resulta que le dio estudio a uno y ese uno llegó a ser anciano antes que él. Eso no lo pudo soportar. No pudo soportar. ¿Qué pasa? Que estaba ya amargado y ya hablaba todo lo que no debía, lo hablaba aquí, en mi casa con nosotros, porque como no me hagan anciano, de aquí me voy de la congregación, porque yo estoy harto, porque han hecho anciano a este y al otro, y yo qué, yo no sé qué. Luego entonces, ese anciano, ¿qué es lo que es? Puestos de superioridad, ¿no? Ahí no va amor, ni el deseo de ayudar a nadie. Y hay algo que es muy común en las sectas, ¿verdad? Como hablamos antes detrás de cámaras. Era el ambiente en el que yo crecí, de mormones. A uno le enseñan eso, como tener la ambición de un cargo, de una asignación, de un llamamiento, se le llaman los mormones. Y es como una competencia, como una empresa. Ya casi van a cambiar al obispo, le llaman obispo, como el anciano. Ya lo van a cambiar, más o menos ya está la fecha que se cumple. ¿Y será que me van a llamar a mí? Tengo que hacer lo mejor para que sea que me llamen a mí. Y el otro, ¿será que me van a llamar a mí? Es una competencia. Ahora, ya estoy en el mundo ex mormón, como activista. Y muchos activistas que he conocido tienen esa mentalidad todavía de competencia, que ellos quieren ser el mejor, que los demás no quieren competencia y quieren ser el mejor. Y se hagan una peleas entre activistas ex mormones. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué eso? Si la pelea no es entre nosotros, la pelea tiene que ser contra la organización. Pero todavía queda esa mentalidad de la secta en esa competencia dentro. Y qué daño que hace, ¿verdad? Al movimiento que nosotros hacemos de activismo. Tú sabes una cosa, Jova, que no solamente eso pasa en los activistas mormones, sino pasa en los activistas y testigos de Jehová. Pero a mí me da mucha pena porque veo que ellos no están aquí de corazón, están aquí primero porque siguen adoctrinados, porque hay una competencia. Y si hay competencia es porque todavía arrastran el tema del adoctrinamiento, porque es un espíritu de competencia, porque siempre se ha dicho, porque no podemos ser como la gente del mundo que tienen un espíritu de competencia, pero si el espíritu de competencia está dentro, te están enseñando a tenerlo, te ponen meta. Si tú quieres, mira, si quieres esto, te tiene que poner la meta, si quieres el otro, te tiene que poner la meta. ¿Eso no es competencia? Pues lo mismo que están haciendo ellos. Y a mí me da mucha pena, porque ya no solamente de ellos, sino las personas que están siguiendo esas personas, están siguiendo a líderes igual que estaban dentro. Sin darse cuenta, es que no se dan cuenta, pero están siguiendo a esos líderes. Exacto. Yo digo como salieron de una secta para entrar a otra. Exactamente. No se dan cuenta que porque a lo mejor dice, hoy es que esa persona tiene un canal que no vea porque tiene 80.000 suscriptores, pero no sabe que esa persona tiene 80.000 suscriptores porque ese espíritu que tiene esa persona lo está transmitiendo a los que lo están siguiendo, porque si no, no lo seguirían. Y esos que lo están siguiendo están ahí y como digas algo en contra de esa persona, ellos mismos te destrozan, los que están apoyando esos canales. No se dan cuenta que siguen en la misma secta, pero con diferentes líderes. Y ellos, pues, los que tienen esos canales, se sienten privilegiados, se sienten como que ellos están por encima de los demás, igual que dentro de la secta. Entonces a mí me da pena de ellos, me da pena. De hecho, esto no es una competencia entre nosotros. Aquí la batalla es contra la organización. Allá, en este caso, Watchtower. Este es el objetivo. Ir a, como dice uno de los fundadores de la operación Spotlight, es ir a atacar el pulpo, pero a la cabeza. Exactamente. Allá.
y no entre nosotros, porque nos debilitamos, el movimiento se debilita, es contra la organización en sí. Ahora, continuamos con Margarita. Margarita, continúen hablando de su vida. Bueno, que ya vamos a dejar de ser Santa Teresa de Jesús, voy a hablar de otras cosas, porque van a decir, esta mujer es Santa Teresa de Jesús, para que está metido en los testigos de Jehová. Bueno, pues yo te puedo decir que yo he estado en ese tiempo luchando con mi vida, luchando de día, por la mañana, por la tarde. Yo estaba más tiempo dentro trabajando, predicando, haciendo revisitas, haciendo estudios, haciendo tan envuelta, y mucha lucha en mi casa, mucha lucha con mis hijos, mucha lucha, mucho estrés, yo quería llegar porque teníamos un territorio muy complicado de personas muy pobres y muy difícil, peligroso también, y yo nunca he tenido miedo de nada, he tenido muchas experiencias muy peligrosas dentro de esos territorios. Incluso una vez me pusieron una pistola en la cabeza y hemos tenido muchas experiencias muy difíciles, pero a mí nunca me ha dado miedo. Yo soy una persona muy arrogante, no me ha dado miedo. Y yo he tenido siempre mucha lucha, pero a mí nunca me han valorado dentro. Los ancianos, los ancianos. Después toda la congregación, a mí me ha querido, mi marido y a mí nos han querido mucho. Conmigo las hermanas todas querían salir conmigo porque decían, se lo pasaban muy bien. Yo soy una persona que me río mucho y de lo malo saco la parte buena, pero ¿qué pasa? Que conforme fue pasando el tiempo, yo ya empecé a abrir los ojos, nunca pensando que era la mentira, aunque yo siempre decía, yo le decía a Jehová, espero que esto siempre sea la verdad, porque como sea mentira, me da hasta miedo de pensar lo que soy capaz de hacer. Yo nunca pensé que yo iba a ser una persona que iba a estar en contra de la organización, porque yo te lo decía, digo, yo quiero que esto sea la verdad, porque como no sea la verdad, yo soy muy rebelde, digo, yo no me voy a estar callada. En fin, que yo los 30, hasta que mis hijos han sido mayores, mis hijos se fueron, 15 años antes que nosotros, se fueron, se quedó el más chico no llegó ni siquiera a ser publicador, porque no le tiraba, no llegó a ser publicador, los otros no los tengo expulsados, no están. Pero yo en todo ese transcurso de la vida que hemos estado dentro, pues ha sido una lucha muy grande, porque yo he tenido muchos problemas con los ancianos, siempre ha sido mucho desencuentro con ellos, porque yo no soy una persona sumisa, y a mí me decían una cosa y te voy a poner otro ejemplo. Mira, había una persona en la congregación, porque esos son detalles que mucha gente dice, oye, esto no puede ser. Pues sí puede ser. Una muchacha que tuvo un niño de una persona que no era testigo. Resulta que, bueno, la persona fue criando a su hijo. Bueno, pues ya antes que ella, había otra que había tenido un niño con uno que había sido testigo de Jehová y estaba casado. Pues la familia borró ese pecado, lo borró, de como que ella no había sido que él había, sino que había sido forzada y que por eso había tenido ese niño. En fin, ahí se queda la cosa. Pero un día escucho desde la plataforma decir que los niños que no, vamos, yo no lo escuché, yo no estaba aquel día, los niños que no son hijos de matrimonio, esos niños no se le podía dar ni un besito, ni se le podía acariciar, ni se podía nada, porque eran hijos del pecado. Y yo no lo sabía, que eran hijos del pecado. Después de tantos años yo no sabía que era hijo del pecado. Yo sé que nosotros somos hijos del pecado, ¿no? Porque venimos de Adán y Eva, según dicen. Entonces somos hijos del pecado y nos queremos todos, ¿no? Pues yo, a ese niño no podía ser. Entonces me acerco yo al niño y me dice, la que había tenido la hija, el niño con un testigo de Jehová que era casado, me dice a mí, Margarita, ¿tú no sabes que a ese niño no se le puede dar un beso? Digo, no, ¿y eso por qué? Dice, porque es hijo del pecado. Digo, entonces tu nieto que es hijo del pecado, ¿por qué le damos beso a nosotros? Y tú te crees que tiene a tu nieto y sin embargo es hijo del pecado más todavía porque era de un testigo casado. Y ahora tú me vas a decir que yo no vea a ese niño porque es hijo del pecado. Pues lo siento mucho. ¿Qué hizo? Que se fue corriendo donde no la escuchara nadie. Y esto es lo que me ha dicho, no me gusta. Entonces, como esas cosas, montones. Y como yo no me callaba, porque es que yo no me he callado nunca, pues resultó que yo no he tenido privilegio. Las hermanas se mataban por los carritos para predicar en la calle. Yo no quiero carritos. A mí me parecía eso, que a mí me daba vergüenza de eso. Yo no quería carritos. A mí me gustaba predicar de casa en casa. Yo no quiero carritos. Sí, es que ahora todo es más fácil, ¿verdad? Como, aquí nada más
quédense ahí un rato de pie, o siéntense en más. Sí, se sientan y ahí se la dan todas en el carrito. Yo no he predicado nada con el niño, el bolso, un bolso lleno de libros, los libros que eran ofertas, las ofertas del mes. Tenía el libro lleno de ofertas del mes. Así estoy. Y bueno, entre muchas cosas que tampoco quiero alargarme mucho, lo que a mí ya me desilusionó totalmente, fue que mi marido y yo estuvimos secuestrados por un testigo de Jehová. Eso es como película de terror. Película de terror, sí, película de terror. Mira, este hombre es alemán. Resulta que él tenía una clínica en Javia, una clínica importante, que yo la conocí, nunca había ido, pero yo la conocía de oída, que los hermanos, esta gente cuando le dan por uno, lo montan hasta el cielo. Y bueno, allí van y era buenísimo, y qué hombre más bueno, y qué hombre más bueno, y qué hombre más bueno. Bueno, pues llegó un momento que esa clínica, no sé qué es lo que pasó, porque yo tampoco estaba muy metida en ese tema porque no me interesó a mí eso. Y llegó un momento que esa clínica se la cerraron. Entró la policía, se la cerraron, porque vieron que había cosas que no eran legales, que no sé qué, no sé cuánto. De todo eso me enteré yo con el tiempo. Bueno, pues pasan como 4 años. Como 4 años, ese hombre desaparece de España. Y al cabo de los 4 años aparece. Y entonces empieza a tener consultas en casa de algunos hermanos, los pelotas de siempre. Y ponían la consulta en la misma casa. En fin, que uno de los ancianos nos dijo a nosotros, la mujer, mira, como con lo de la fibromialgia que yo tengo y eso, pues mira, esta persona tiene unos tratamientos buenísimos, vamos, esto te quita el dolor y te pone unos tratamientos, vamos, me puso que después de Jehová era él. Bueno, pues vamos ahí, yo qué sé, yo lo que quería que me quitara el dolor, pues fuimos, y más siendo testigos de Jehová, que yo creía que todos los testigos de Jehová eran buenos. Yo por ahí empezando, yo decía esto, igual que cuando salí de la organización, yo creí que todos los que se salían eran buenos. Errado el pensamiento. Pues resulta que vamos a la casa y no me hace el historial, no sé qué, no sé cuánto, me pone unas cosas, un tratamiento, y me dice, bueno, pues ya ven, dentro de 15 días. Y vamos, a los 15, ese 15 días no fui. Y cuando fui a la próxima vez, después de los 15 días, me dice alguien que le diría, nos dice a mi marido y a mí, mira, hoy ¿por qué no habéis venido? Digo, pues mira, no hemos venido porque la verdad valía caro el tratamiento que me puso y mi condición económica no me permitía que yo fuera otra vez, sino que yo voy a esperarme y ya voy en el mes. Uy, pero ¿por qué habéis hecho eso? Yo hubiera venido, que yo te hubiera hecho el tratamiento. No. A mí eso no me gusta porque yo si no tengo, no vengo. Y entonces dice, además, os voy a proponer una cosa. Y nosotros nos quedamos, ¿qué es lo que nos va a proponer? Mira, como yo sé que tu marido tiene un trabajo, mi marido siempre, su trabajo ha sido poner suelo de madera, pero no de plástico, sino madera. Él es artesana, su trabajo. Resulta que yo en Alemania estoy arreglando la casa y me gustaría que invitaros a mi casa, que viniera ahí y estuviera allí conmigo, que tu marido me hiciera el trabajo, porque allí no encuentro gente que eso me lo haga, que me han hablado muy bien de él y no sé qué, no sé cuánto, y me han dicho que son ustedes muy buenas personas y no sé qué, para acá. Y yo cuando salimos, digo, bueno, pues lo pensaremos, cuando salimos de allí, pues mi marido y yo estuvimos hablando, bueno, ¿qué hacemos? Y él nos dijo, mira, la condición es que yo voy a pagar viaje. Y resulta, digo, pero yo no voy a estar mucho tiempo, yo lo máximo que voy a estar es un mes, porque mi hijo estaba soltero, yo no quería estar allí más tiempo. Bueno, vale. Y entonces digo, mira, dice usted, os voy a pagar viaje. Y ahora cuando la mantención, mientras que estéis allí, vaya a comer, claro, si estábamos trabajando tendremos que comer. Y los domingos, el domingo que se descansa, pues os puedo enseñar parte de, porque él vivía en, ahí, ¿dónde era? En Austria, en la parte de Austria. Y vamos a ver cosas. Y entonces yo le dije a mi marido, mira, pues podemos tener la oportunidad de conocer a los hermanos en Alemania, una experiencia nueva. Total, vamos hasta un mes y por lo que se ve buena persona, pues vale. Total, que yo no sé, pero a mí me saltó una chispa.
Y yo le pregunté a uno de los de dentro, que éramos amigos suyos, le dije, mira, tengo yo una cosa que a mí no, yo no he visto nada malo en él, pero yo que sé, algo hay que no sé, que no me... No te preocupes, mujer, si allí, vamos, él es estupendo, yo lo conozco, es de buena persona, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Después hablé con otra compañera que había estado allí y le pregunté, mira, que nos ha pasado esto, que nos ha invitado, tú que has estado allí, ¿cómo te fue las cosas? Ah, muy bien, uy, allí encantada, yo estaba allí encantada de la vida. Sí, vamos, estupendo. Pero llévate lentejas y llévate comida en la maleta, para que ustedes podáis comer los dos. Y dije yo para mí, digo, ¿cómo me voy a llevar yo comida y vamos a comer los dos? Y ese hombre tendrá que comer también, ¿no? O no lo vamos a comer escondidas. Bueno, pues llega el día que nos manda el billete. Nosotros con nuestra maletita al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, nos dice en el aeropuerto, este billete es para 2 meses. Mi marido y yo nos quedamos como para 2 meses, y nosotros le hemos dicho 1 mes. Pensamos, anda, a lo mejor es que se ha equivocado, pero eso se podrá arreglar allí. Inocente que éramos, tontos perdidos, tontos. Eso no le pasa nada más que a los tontos, como a nosotros. Total, que nos vamos. Cuando llegamos allí, eran las 11:30. Mira, nos fuimos con él, era de noche, nos fuimos con él en el coche. Ese hombre iba que parecía que se había tomado una botella de Macallan. Que tan espiritual como parecía aquí en España, que aquí lo tiene todo el mundo con un altar, lo ponen, en un altar. Cuando abrió la puerta de la puerta suya, y yo entré en la casa, y yo vi la casa, yo dije, ay Dios mío, ¿dónde hemos venido nosotros? Si aquello era una cueva. Aquello era, mira, las películas esas que se ven de alemanes, que tienen sitio para meterse, para esconderse, que hay una puertecita sin escondida, y dice tú, ¿esta puerta de qué será? La abre y es una habitación de esconderse. La fotografía del padre cuando me la enseñó de la SS, ¿de la que era? De la Wehrmacht. Yo como todos los veo iguales. Mira, cuando a mí me enseñó ese hombre vestido de alemán y con todas las cosas puestas, todas las estrellitas, yo hice así. ¡Ah! Dice, no, ese es mi padre. Y yo dije, ¿tu padre está muerto? Porque si está vivo me lo dice para irme. Bueno, pues empezó mi marido, nos levantamos por la mañana y nos levantamos, vamos, aquello, mira, los servicios eran del tercer mundo. La casa estaba toda derrumbada y decía que la casa mi casa está estupenda, está adecuada al ambiente que tenemos viviendo aquí en Alemania, está de lujo. Claro, me llamó la atención por eso, pues si me hubiera dicho, mira, está derrumbada, pues yo llego y no pasa nada, pero si me dice que era un paraíso, y ahora resulta que voy, se ve que él estaba con la enseñanza de la JW, que hablan del paraíso y después resulta que es mentira, porque eso nos pasa a nosotros, que nos dijo que era un paraíso, y ahora resulta... Qué buena esa, muy buena comparación, sí. Y cuando llegamos allí, nos encontramos que aquello era una cueva. Ahora, ¿qué te crees tú que se le ocurre al muchacho? El muchacho se le ocurrió decir, mira, Margarita, tú te vienes conmigo y tu marido que se queda aquí. Digo, que yo voy a ir con el loco este sin saber dónde va. Yo cómo me voy a ir si era un pueblo, porque aquello estaba... Fíjate cómo estaba, que había una placa de niños, tú sabes, cuando hay colegio ponen una placa, precaución. Por eso. Si allí no había niños, ¿qué hacía allí la placa? Yo no vi nunca un niño allí. Si aquella placa estaba... Yo creo que aquello era de película. Yo no vi a nadie en 15 días que estuvimos. Yo no conocía a nadie. Vamos, todo lo que debía poco. Ahora resulta que llega el momento que estamos viendo que el tío, mira, por la mañana se levantaba a las 3 de la mañana, se liaba a silbar por la casa. Nosotros dormíamos en una habitación de un bajo. Se ponía a mirar por las ventanas. Nos registró las maletas. Ese era el espiritual, nos registró las maletas. A los 3 días me viene con la madre, que yo no sé dónde la tendría, yo creo que estaba congelada, de cuando la Primera Guerra Mundial. Yo creo que estaba congelada. Qué buena. Pero que te voy a decir cómo estaba. Tú has visto a las personas en las películas que estaban en los caminos tirados, muy delgados, que todo eran huesos. Pues así. Y me dice que yo tengo que cuidarla. Digo, pero yo, ¿cómo voy a cuidarla si yo venía aquí para llenar botecitos de las medicinas que él ponía? Me dijo, tú lo único que tienes que hacer es llenar botes. Y yo digo, pero esta mujer, ¿cómo voy a estar yo cuidando a esta mujer?
Mira, cuando yo salí con la sábana y la vi, yo la tapé corriendo porque yo creí que esa mujer estaba viva pero muerta, de cómo estaba de delgada, horrible, horrible. Vamos, pues O sea, la tenía descuidada la mamá. es que yo no sabía dónde la tenía, si es que yo no sabía ni de dónde, de una residencia no creo yo que la trajera así, de dónde trajo ese hombre a esa mujer de esa manera. Es que estaba en el tiempo, suspendida desde la Primera Guerra Mundial y la tuvieron que traer en ese momento. Bueno, pues ahora resulta que yo viendo, la mujer no tenía sábana, no tenía nada, la mujer se hacía sus cosas en la cama, no tenía medio, y yo ya le dije a mi marido, digo, mira, que yo me quiero ir de aquí, que yo me voy, que me voy. Y hablamos con él para que hiciera el favor de cambiar los billetes, decía que no lo cambiaba. Que además que no nos íbamos. Mira, jova, que si tuviera lo que a mí me entró, cuando a mí me dijo que de allí no nos íbamos, y yo, pero ¿cómo que no nos vamos? Yo diciendo, pero este hombre cómo se atreve, que no nos vamos nosotros, ustedes no se pueden ir de aquí, ustedes estáis aquí para que estábamos para 2 meses, según él, y que teníamos que quedarnos allí 2 meses. Y se iba y no venía hasta la semana. Y nos dejaba allí con la madre sin saber alemán, que no sabíamos alemán, que yo no sabía mover móvil, no sabía moverme porque no sabía manejarme en el móvil. Esa mujer no se podía comunicar conmigo, yo con ella tampoco. La única manera de comunicarme con ella era a base de darle abrazo y ella mirarme con una carita de cariño, como que necesitaba calor. Yo me abrazaba a ella porque yo decía, esta mujer necesita comer y calor, otra cosa no necesita. Pues ya le dijimos, nos vamos. Y me dijo que no nos íbamos, que nosotros no nos íbamos. Digo, que yo no me voy de aquí, yo me voy de aquí. Pero amenazándonos con la Biblia, porque la Biblia, pues no sé qué, porque os voy a decir lo que dice la Biblia. Y yo, que soy tan espontánea, digo, no me hables de la Biblia, que te cojo la Biblia y te doy con la Biblia en la cara, tanto que tú sabes de la Biblia. Bueno, cogí y le digo a mi marido, porque es que el tío era temible, ¿eh? El tío era, vamos, no te puedo decir que fíjate hasta dónde llegó. Le digo a mi marido, ¿sabes una cosa? Entretenlo tú por aquí, que me voy a poner chaquetón y me voy a ir andando. Yo no sé dónde yo iba a ir, porque yo no tenía sitio donde ir, ni conocía a nadie, ni podía hablar con nadie porque yo no sabía alemán. Habíamos ido un día al salón, un día nada más, y conocí a uno, un hombre, y yo me puse chaquetón y yo iba por el camino diciendo, ay Dios mío, ay si mis hijos supieran lo que yo estoy pasando y que yo estoy en la calle sin saber dónde voy. Yo, todo mi afán era pedir socorro, pero tampoco sabía pedir socorro, porque no, en alemán hay socorro otro nombre, ¿no? Pero yo decía, bueno, socorro, digo yo que entenderá, ¿no? Pues cuando ya voy andando mucho, me veo una casa a lo lejos, me da por mirar a la casa y veo que era el que estaba en el salón. Me voy para la casa y me dice el hombre, como extrañado, como diciendo, estamos de casa aquí. Y ahora cojo y me pongo a decirle que es que me había venido porque es que ese hombre no quería que saliéramos de allí y que estaba amenazando que mi marido se iba a tener que buscar un disgusto con él, con el ordenador. Yo hablaba y él me lo sacaba por el ordenador lo que yo le decía. Y yo le decía que por favor, que yo quería que fueran por mi marido, que estábamos en peligro, que nosotros no podíamos estar allí. Yo me acostaba con el carnet de identidad en el bolsillo. Imagínate, por miedo. Porque digo, como nos quiten el carnet de identidad no nos podemos mover de aquí. Pues cuando este hombre ya pudo enterarse de todo eso, resulta que yo le digo, yo no sé de dónde a mí me salió la palabra y yo le dije que llamaran a Cristian, que yo no sabía quién era Cristian ni nada, ¿eh? Yo no sé cómo me salió a mí Cristian. Eso fue el Espíritu Santo, no podía ser otro. El de ellos, claro. Bueno, pues cuando yo digo Cristian, dice, ah, vale, pues voy a llamarlo. Y van y llaman a uno y me ponen con él y yo pensando que iba a ser también alemán y me dice, digo, mira, hola, y dice, hola, mira, ¿qué pasa? Digo, mira, tú no me conoces a mí, tú no sabes quién soy ni sabes por qué yo estoy en esta situación, pero es que mira, nos ha pasado esto y no queremos ir y no nos permite que nos vayamos y nosotros nos queremos ir. Era español, hablaba en español. Y digo, y yo estoy muy asustada, mi marido está allí, y ¿cuál fue mi sorpresa cuando me dice, mira, todo lo que tú me estás diciendo, me lo creo, porque ese es mi padre? Dice, es que yo me he tenido que ir de mi casa, a escondidas de noche. Yo no puedo, dice, además, dile a, el hombre este se llama Herbert, dile a Herbert que se ponga. Se puso Herbert y le dijo, ve, pero ya.
a casa, allí, y te trae al marido y lo quita de allí, porque mi padre dice, no es de fiar y ese es capaz de hacer cualquier cosa, porque estaba todo, en España estaba bien y allí estaba todo charao. Estuvimos allí, se portaron muy bien con nosotros, ese hombre, muy bien, y al otro dormimos en su casa y al otro día cogimos el avión, que nos costó todo eso a nosotros el dinero, nos costó más de 600 euros, para venir aquí a España. Y ahora resulta que cuando nosotros venimos, pues nosotros nos callamos porque dijimos, ¿para qué vamos a contar esto nada aquí ni nada? Pues se ve que el sinvergüenza habló con los ancianos, le contó lo que a él le pareció, entonces nosotros pues hablamos con los ancianos para que vinieran y le contáramos lo que había pasado. Pues nada, no pasó nada, no pasó nada. Se quedaron tan panchos y no pasó nada. Y ahora me entero que la mitad de los que estaban dentro sabían lo que nos iba a pasar. Y se quedaron callados. Lo sabían que el tío era un sinvergüenza y se quedaron callados. O sea, la que le había dicho que de maravilla, lo sabía que no era de maravilla. ¿Qué clase de lo que era? Es una locura, pero... Tuvimos que pasar por eso y después pasó eso. Bueno, pues no tuvo más poca vergüenza que aparecer a los 2 meses aquí en España. Y mira por dónde nos enteramos. Y yo le digo a mi marido, este se va a enterar. Allí en Alemania, no, pero ahora es que está en España, ahora ya no está en Alemania. Fuimos a su casa. Bueno, yo lo denuncié. Estuvimos investigando, no era médico. No tenía número de colegiado. No era médico. Los tratamientos que estaba haciendo, imagínate, sacarle la orina a una persona e inyectársela. Un compañero nuestro que queríamos mucho, que ha muerto ya, llegó a la consulta diciendo que se asfixiaba, le plantó aquí en el pecho una inyección y el hombre que no le entraría que salió corriendo por la calle, de lo que le entró a ponerle la inyección. Todo lo que te digas poco. Bueno, sacaba sangre, pero cada vez que iba sacaba un montón de sangre. Y yo le decía, oye, ¿y con la sangre tú qué haces? Dice, yo se la echo a las macetas. Así. Estaba loco, o sea, está loco, pero... ¿Y lo que le sigue? Eso, bueno, pues los ancianos nos echaron la culpa a nosotros, que nosotros habíamos sido víctimas. Y cuando se enteraron que fui yo la que se lo dije, yo fui la que le dije, mira, que yo lo he denunciado porque decía que no se podía denunciar. Yo, que no, yo ahora voy a denunciarlo al colegio médico, lo voy a denunciar y lo voy a denunciar a donde sea. Y le puse la denuncia y me dijeron que yo, ¿por qué le había puesto la denuncia? Que entre hermanos no se podía poner la denuncia. Digo, ¿y a mí qué me importa? Y ese es un hermano ni nazi, ese es un sinvergüenza. Entonces, contó aquí lo que le dio la gana, los ancianos ya nos quitaron ya, como si no existiéramos la congregación. Nos hicieron la vida tan imposible, nos ignoraron tanto que yo ya empecé a coger como una depresión, yo ya perdí las ganas de predicar, perdí las ganas de la ilusión, lo perdí todo, hasta que un día le digo a mi marido, digo, mira, vamos a descansar, aunque sea un mesecito sin ir, a ver si me pongo un poquito mejor. Pero mira por dónde, me da por abrir el teléfono, ya mi marido me lo había advertido de que había escuchado un anciano hablar de la Basori. Y entonces dice mi marido, ¿la Basori quién es? Que estaba diciendo, anda que la Basori no vea cómo está poniendo la organización. Y mi marido me lo dijo ya al tiempo. Y empezó a investigar, ya se enteró quién era. Pero es que yo cuando nosotros nos quedamos aquí el mes, abro el teléfono y me encuentro con la Real Comisión de Australia. Y cuando yo me entero lo que había pasado allí, le digo a mi marido, yo ya no voy más. Digo, ahora es que ya no voy más. Digo que no voy más, que yo no puedo soportar eso de que abusen de los niños, yo no puedo, que no. Y ni al mes siquiera de haber salido fuera, escribimos una carta exponiendo todo lo que habíamos visto fuera, todos contextos bíblicos y cómo lo aplicaba a ellos, que habían estado en la ONU, que ellos que en la Real Comisión había pasado todo lo que estaba pasando, que eran unas personas que estaban, yo lo tengo en mi canal, la carta, la puse, porque yo hice un vídeo pensando que ya no iba a ser más ninguno, pero fue tan fuerte aquello de que ya seguí hasta hoy. Y eso fue el detonante de decir yo ya no voy más a la reunión. Híjole, qué experiencia más fea, sinceramente. Pero fea. Solo el que la vive, exacto, y solo el que la vive la entiende. Nada más, solamente. Otra persona no la va a entender.
no la va a entender, porque es que todo el mundo que la escucha dice, ustedes que sois tontos, mira que las cosas que os ha pasado, y digo yo, bueno, pues más tontos son ustedes que estáis dentro de la organización y no se estáis dando cuenta que también estáis engañados. Exacto, y hay algo que me da risa, y es como que yo veo en los comentarios, eso no es cierto, eso no pasa, y si pasa, le pasó solo a esa persona. No, porque yo he hablado con varias personas y le pasan lo mismo. Entonces no es un error de la persona, no es un error de esa congregación nada más, no. Ya eso viene desde arriba, eso es una estructura que viene desde el cuerpo gobernante. Entonces, que no vengan a decir que no pasa, pasa, y pasa mucho. Y ahora que comentó en Australia, el caso de Australia, quiero entrar un poquito en ese tema, pero basándonos en las mujeres. Mientras usted estuvo en la organización, ¿vio algún abuso hacia una mujer, ya mujer adulta, por decirlo así? Por ejemplo, no abuso en el sentido, tal vez no en que estamos acostumbrados, porque todo es un abuso. Ahí existe abuso psicológico, abuso verbal, abuso sexual, ¿verdad? Pero yo digo abuso, cualquier tipo de abuso dentro de la organización hacia las mujeres, hacia alguna mujer. ¿Usted vio eso? Yo en mí he visto abuso psicológico, daño psicológico, pero adrede. No me he dado cuenta, lo he hecho sin darme cuenta, no, adrede, haciendo claramente daño, sabiendo que está, porque yo creo que a los ancianos los entrenan para que ellos, sin hacer daño verbalmente, su actitud hace daño psicológico a las personas. Que tú en realidad te quieres poner en pie lo que te han hecho, pero no puedes. Tiene que ser que tú lo estás sintiendo, el tema de que te están haciendo daño psicológico. Y yo me he sentido muy, muy, muy maltratada dentro de la congregación porque a mí me han hecho mucho, mucho daño psicológico. Y en el caso de abuso, yo he tenido 20 años una persecución por una mujer, no por un hombre. Imagínate un hombre que sea perseguido por otro hombre y que ese hombre no quiere nada y que te incita y otra vez y que te está diciendo que no y que no quiere y que no, y que las personas que están alrededor mía lo sabían lo que estaba yo pasando. Y cuando ya no pude más a los cabos de los 25 años, porque yo decía, ¿quién se va a creer esto? ¿Quién se va a creer esto? ¿Quién no se lo puede creer? Es que yo se lo voy a decir a un anciano y no se lo va a creer. Exactamente. Cuando yo le dije a un anciano, no claramente, sino que me sentía como acosar, pero no yo claramente porque hay que tener mucho tacto hablando. Entonces me dijo, pero bueno, sí, pero tú no estarás diciendo esto por esto, ¿no? Digo, no, yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú. Si yo te estoy contando esto y tú has saltado con esto, lo estás diciendo tú. Yo no lo he dicho, pero tú has llegado a esa conclusión, por lo tanto tú ya sabes lo que hay. Y eso fue otro detonante que también me hizo salir fuera de la organización. Porque yo he sufrido de todo dentro. Es increíble como en este tipo de sectas la mujer es nada, no tiene voz, no tiene voto. Por ejemplo, el caso de los 2 testigos. O sea, increíble. Si no lo vieron, entonces no pasó. Eso. No, eso tiene que investigarse profundo, ya sea un niño o sea una mujer. Y hay que decir las cosas como son. En su mayoría, las que reciben abuso son las mujeres. Los hombres sí reciben, pero si vamos a estadísticas, son las mujeres. Y esas sectas no hacen nada. Son de Dios, supuestamente, y no hacen nada por cambiar eso, aún dentro de la organización, dentro de ellos, de su congregación. No lo hacen, no les importa. Ahora, estaba hablando de que un privilegio, la limpieza, pero la esposa del anciano no. Va mi pregunta, ¿los ancianos van ese día, hacen limpieza también ellos? ¿O no hacen? Que si ellos limpian, ajá, que si ellos limpian, pero bueno, si coge un trapito y pasearse por el salón es limpiar, eso es lo que hacen. Hacen como que limpian. Hacen que limpian, pero no limpian. Pero no limpian. Y también está hablando usted sobre la predicación. La predicación recae sobre la mujer. Cuando usted estaba comentando eso, vino a mi mente África, allá los leones, la manada. Y cuando tienen hambre, el león se queda ahí y las que van a cazar son las leonas. Sí, igual. Las leonas vienen con la presa y el que disfruta en su mayoría es el león. ¿Qué cosa? O sea, actuar como si fueran animales.
No son seres Igual. humanos. Las mujeres ahí no tienen valor de ninguna clase. Si esto de que han puesto lo de los pantalones, y es que eso es, pero fíjate tú, si la misma mujer, lo poco que se valora. Porque vamos a ver, ¿qué valor tiene que una mujer se pueda poner un pantalón en la predicación? Si eso lo tiene ya puesto todo el mundo. Porque ellos han dado el privilegio de ponerse un pantalón. Por eso tienen ellos que estar ahora porque la organización está haciendo cambios y la organización ha dicho que ya se pueden poner pantalones. Que la organización diga que se pueden poner la gente sangre, como pasa en Bulgaria. Eso sí, lo que tiene que hacer la organización. Pero los pantalones, y que tiene un pantalón de mano, te puede poner un pantalón. Sin embargo, después van a la playa y se ponen en bikini. Entonces, que se ponga un pantalón para predicar, no le veo sentido. Ese bombo que le han dado a los pantalones. Eso es pura hipocresía, doble moral. Es que son hipócritas. Eso, unos pantalones, pero van a la playa y ahí sí, casi que como Dios los trajo al mundo, ¿verdad? No, ahí no hay problema. Ahí las carnes están al aire libre, ahí no pasa nada. Y ahora el pantalón, porque ahora han puesto pantalón y parece como que no sé, como que han visto un extraterrestre. Uy, mira, va con pantalón. Y ahora digo yo, antes se venían ellos muy alardeaban de que, ay, porque los testigos de Jehová se nota porque como van vestidos, es que llevan un sello en la frente de que son testigos de Jehová. Y ponían el ejemplo del hombre del tintero, cuando señaló, no sé si te acordarás, el hombre del tintero, que señaló los que estaban señalados. Pues que nosotros teníamos la señal del hombre del tintero. Pues el hombre del tintero ha cogido una borra y la ha borrado todo la frente, porque ya no se notan el que es testigo y el que no es testigo. Ya todo el mundo es igual. La pregunta es, hace 20 años, una mujer con pantalón, eso era terrible, tanto en los mormones como en los testigos de Jehová. Están casi que hechos, cortados con la misma tijera. Igual. Y era, o sea, abominable, y era condenable, y no se podía ni predicar, porque era lo peor, una mujer con pantalón. Y justificaban eso con la escritura, con la Biblia. Esa era su justificación, ¿verdad? Una mala interpretación. Han pasado 20 años, ya las mujeres pueden usar pantalón, lo justifican con la misma Biblia, igual, y ya no hay problema, ya no es abominable, ya pueden predicar. Y ahora, si antes usaron la Biblia, sacaron esa conclusión, y ahora usan la misma Biblia y sacan otra conclusión, o sea, no se están dando cuenta que eso es una ley de hombres, eso es inventado por hombres. Yo no sé. Yo te digo una cosa, yo siempre pienso lo mismo. En un live que hicimos en TikTok, estuvimos con ese tema. Vamos a ver, yo digo, si la Biblia está inspirada por Dios, sería un Dios muy poco inteligente. Porque vamos a ver, ¿cómo va a haber una persona que está abusando de un niño y va a tener que tener 2 personas a la vera? Y además que está escrito en la Biblia. Venga, a ver qué persona inteligente hace eso delante de 2 personas. Si un hombre le hace algo a su mujer, porque la mujer en el matrimonio también puede ser violada, aunque ellos dicen que no, que el cuerpo es del hombre y el hombre cuerpo de la mujer, pero que una mujer puede ser violada por su marido. También tiene que haber 2 testigos. ¿Y que Dios es tan inteligente que ha puesto eso en la Biblia? Pero la justificación es, la organización es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Esa es la justificación. O hay que dejar en manos de Jehová. O hay que dejar las cosas en manos de Jehová. Él hará justicia. Pero sabes también, tú sabes lo que pasa, ¿no? Que han dejado tantas cosas en las manos de Jehová que Jehová ya las manos las tiene tan llenas que le está rebosando todo lo que le están poniendo en las manos. Dice Jehová, ¿para qué me dejan las cosas a mí? Yo estoy ocupado con otras cosas más importantes. Para eso no están las leyes. Vaya, denuncien, están los tribunales. Vayan, lo dejan en manos mías, habiendo jueces. Vayan. Eso es una excusa que usan las sectas, en este caso las conocidas de los mormonas y los testigos de Jehová, para no manchar el nombre de la organización, para eso ocultar esos delitos, para que el nombre de la organización se vea intacto. Mira, aquí no pasa esto, aquí nunca pasa esto, porque nosotros sí somos los verdaderos cristianos, nunca pasan estas cosas. Eso es lo que hacen, fingir, defender una marca, un nombre nada más. Pero atrás de eso vienen ese montón de delitos, un montón de víctimas. En mi congregación, bueno, la mía no, bueno, es mía porque yo he participado dando dinero. Tengo ahí unos ladrillitos
que me lo tendrían que haber, me tenían que haber dado un finiquito, ya que me he ido, pues mira, el finiquito de lo que tú has ingresado. Pero no, se han quedado con mi parte de la congregación y se han quedado con todo lo que yo he dado, con mi vida, que es muy importante, que es lo más valioso que tenemos, y se ha quedado con 34 años de mi vida, que yo entré con 29 años, ¿eh? Y bueno, fíjate si hasta dónde llega las cosas que pasan en las congregaciones, que en la que yo he estado es que era espectacular, porque el otro día estuvimos con Isidro y lo estuve comentando en un vídeo. En mi congregación, una persona que estaba en las cuentas se llevó 5 millones de pesetas de las contribuciones. Esas 5 millones de pesetas, dijo 5, pero eran más de 5. Lo que pasa es que tuvo que poner una cifra, pues se quedó en 5. Esa persona era de familia de suegro anciano, el cuñado anciano, la mujer precursora, el otro también anciano, allí todos eran ancianos. El padre del muchacho tuvo que vender, que no era testigo, tuvo que vender un piso para poder pagar los 5 millones de pesetas. Y como lo había pagado, pues resulta que ya el pecado era más chico. Ya el pecado era más chico. Si no lo hubiera pagado, hubieran sido 300 euros, seguro que lo hubieran, yo qué sé, hubiera salido en el boletín o yo qué sé dónde sale. Pero como fueron 5 millones de pesetas y lo pagó, pues no pasó nada, sino que encima el año y medio ya era un ejemplo. Ya estaba como un ejemplo. Eso que usted me está diciendo, ¿cómo me sorprende? Porque ¿cuánto han criticado a la Iglesia Católica? Y en las atalayas, pero hay publicaciones donde, y la Babilonia, la Grande, y la Gran Ramera, y bueno, de lo peor, eso, y que en un tiempo cobraban las indulgencias para el perdón de sus pecados, y que esto y lo otro, es lo mismo que están haciendo. Pagó para ser perdonado por un pecado. Pero es que lo están haciendo mucho peor que la Iglesia Católica. Porque mira, la Iglesia Católica, que yo ni quiero Iglesia Católica ni ninguna iglesia, pero la Iglesia Católica, que también tiene su fondo, como ya sabemos, igual que esta, igual que todas. Pero cuando le hace falta a la gente que la socorran, la Iglesia Católica tiene sitio donde socorren a la gente. Del dinero que ellos tienen apartado, dinero para cuando hay una catástrofe, hay cualquier cosa. Personas que son pobres, que no hace falta que sea catástrofe, personas pobres van, comen en comedores, le dan su bolsa, le dan comida, le dan ropa. ¿Qué dan los testigos de Jehová? No dan nada. Yo hice una llamada a Betel, llamé cuando la pandemia, hice una llamada, que tengo también ahí, lo grabé y lo puse en el canal, y ahí está. Cuando hablé con la persona que me cogió el teléfono, que yo le dije que me llamaba Pili, que mi marido era un hombre mayor, que no teníamos para comer, que me había llevado muchos años de precursora y ahora que lo necesitaba la organización no me ayudaba, y que los ancianos tenían más pobreza que yo y tampoco podían ayudarme, y que yo acudía a la organización porque yo pensaba que la organización debería de tener una bolsa para las personas que necesitan ayuda. Porque de lo contrario, así se lo dije, de lo contrario, ustedes mismos me estáis echando a la iglesia de enfrente de mi casa, que hay una iglesia, y allí voy yo a pedir, y a mí no me dicen si usted es testigo, si usted es evangelista, a mí no me preguntan. A mí solamente me dicen, ¿qué le hace usted falta tanto? Venga, tome usted, para que coma. Y sin embargo, usted me está a mí diciendo que no me podéis ayudar. Ustedes lo que sois, unos sinvergüenza embusteros. Porque ustedes estáis diciendo que estáis dando que nosotros no damos. Nosotros solamente damos espiritual. Digo, pero es que la Biblia no se come. Es que lo que se come es la comida. La Biblia no se come. Yo tengo 3 Biblias y estoy pasando hambre. Pues me dijeron que sí, que me fuera a la iglesia del frente. Digo, ¿eso es lo que ustedes dicen que actúa? A mí me sorprende tanto la similitud. El que no se da cuenta es porque no quiere ver. Testigo de Jehová, si usted está viendo este video y llegó hasta este minuto, si usted no se está dando cuenta que es una secta, ya no sé cómo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que las demás religiones son las religiones, bueno, la religión falsa. Ok, ahí va incluido los mormones. Lo que los mormones hagan es falso para usted, testigo de Jehová, es falso. Pero ¿qué hace un mormón o un líder mormón cuando alguien llega a pedirle ayuda? Así como Margarita lo acaba de exponer, lo manda al del frente. Lo mismo, está haciendo lo mismo. Entonces, si eso es satánico, lo que está haciendo los mormones, y usted, testigo de Jehová, usted critica las prácticas de otras religiones, ¿por qué el testigo de Jehová hace lo mismo?
prácticas satánicas o mundanas. Entonces no es una religión verdadera como dicen serlo, solamente copian lo que ven al frente. No, hombre, no. Margarita, ellos son una religión falsa, una claro, secta. Nosotros en España la consideramos secta porque ya la ha dicho una jueza. Secta. Porque Religión. Enrique Carmona, que era de la Asociación de España, de Víctimas de España, por decir que era una secta, le han hecho un juicio y le dijeron que tenía que pagar un dinero por eso. Sin embargo, no la ha tenido que pagar y la jueza ha determinado que los testigos de Jehová es una secta, que funcionan como una secta. Pero yo hice un vídeo diciéndole a un ministro que había en ese momento que se reunieron 4 religiones, ellos que dicen que no se juntan con ninguna religión, los mormones, los testigos de Jehová, los judíos y no me acuerdo otra religión más, los musulmanes, 4 se reunieron. Y dije yo que primero que por qué estaban, ¿no? Con la religión, con el mundo que dice que no se reúne. Pero que por qué no le quitan el notorio arraigo si aquí en España dice que son sectas, ¿por qué no se la quitan? El notorio arraigo. Porque a ver dónde va el dinero de los salones que han vendido aquí en España, que dice que han vendido un 25% de los salones que hay aquí en España. ¿Dónde va ese dinero? Y no le ayudan a los que están dentro. Y encima te mandan a la iglesia de enfrente. Y encima dicen que es mentira, que estamos inventando las cosas. No. Es lo mismo, vea. Y aquí podemos durar horas de horas hablando de comparaciones entre lo que conoce un ex mormón y lo que conoce Margarita como ex testigo de Jehová. Son comparaciones, vea. Los mormones se enfocan en bienes raíces también, en hacer edificios y después venderlos, en hacer centros de reuniones o salones del reino, como le conocen ustedes, y después venderlos, y así, es lo mismo, testigo de Jehová, abre los ojos, es lo mismo, están copiando a otra secta, entonces no hay nada de original en ustedes, una copia nada más, una copia barata, ¿para qué? Para esto, y no ayudan a los pobres, no que son bíblicos, ¿y qué dice Santiago de la religión pura y sin mácula? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿No que son bíblicos? Es aquel que se encarga de alimentar a la viuda y a los huérfanos, y ustedes no lo hacen. Entonces ustedes no son la religión pura. Lo que dice Santiago 1.27, que ayuden a las viudas y a los huérfanos. ¿Qué huérfanos? Eso se lo he dicho yo a ellos. Vamos a ver, ¿las viudas quién son? ¿Las que se han quedado sin marido? No, hay algunas que son viudas y es porque sus maridos no están dentro, y son viudas, y huérfanos porque sus padres no están dentro, y son huérfanos. ¿Los ayudan? No, no los ayudan. Al contrario, le dan de lado, porque ellos quieren siempre a matrimonios, a familias completas. Los que no están completos les van dando de lado. Bueno, yo creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Para comprender el control que tienen en las personas. Cómo ejercen un liderazgo machista contra las mujeres de vestimenta. Los cargos, la mujer no tiene cargos importantes, ¿verdad? Digámoslo así, no tienen cargos importantes. La mujer siempre se va a llamar la esposa de, ella es la esposa de, y ella es la esposa de. Nunca van a decir, mira, ella es Margarita. No, dice la esposa de. Exacto. Y mira, aquel es superintendente, la esposa del superintendente, la esposa del anciano. No, a mí llámeme por mi nombre. Que si yo fuera mujer, no, llámeme por mi nombre. No, eso no lo hacen en las sectas, no lo hacen, pasa a un segundo plano. Y en los testigos de Jehová, la mujer es un cero a la izquierda. Es nada más la leona que sale a cazar las presas para que lo vengan a disfrutar los hombres en la organización. Bueno, eso ya lo ha dicho, claro. Ya lo ha dicho Samuel G. Eso lo ha dicho, que la mujer está ahí para satisfacer al hombre. Imagínense. ahora testigo de Jehová. Eso. Exacto, y si el testigo de Jehová viene a comentar aquí abajo, en este video va a decir, no, lo que están diciendo es mentira. Entonces va a contradecir a uno de los miembros del cuerpo gobernante. Se lo están reconociendo en la cara se lo están reconociendo. Pero no. Ojalá que puedan abrir sus ojos y se den cuenta de la secta machista en la que están metidos. Margarita, ¿alguna palabra que quiera para... ¿Perdón? Se están saliendo mucha gente. Sí. Por suerte la gente está abriendo los ojos y el grupo apóstata se está haciendo grande. Bienvenidos al mundo de los apóstatas. Bienvenidos sean. Y yo soy apóstata, pero de otra secta, pero soy apóstata, estoy entre los apóstatas. Soy bienvenido. Pero que nosotros no somos apóstatas. Que nosotros no somos apóstatas. Que no somos apóstatas, somos herejes. Realmente ese sería el nombre. Pero el que es apóstata renuncia a Dios, a todo, renuncia a todo. Aunque cuando salimos de allí estamos renunciados a todo, ¿eh?
Entonces sí somos apóstatas. Después ya vamos cogiendo el caminito un poquito, vamos tomando otro tono. Cuando salimos, Sí. desilusionó del todo. Margarita, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. ¿Algunas palabras para ir finalizando y despedirse? Pues mira, las últimas palabras te las quiero dedicar a ti y a tu comunidad. Estás haciendo un trabajo excelente junto con tus compañeros porque soy un grupo, según me has dicho, y entre unos y otros dice que en la unión de consejeros hay logros. Luego quiere decir que va a ser un canal importante, ¿eh? Y que yo me siento privilegiada de haber contribuido a que ustedes podáis también crecer un poquito. Que muchísimas gracias por haberte acordado de mí y que hay muchos activistas que merecen la pena, por ejemplo, Isidro Maldonado, es un hombre estupendo, formal, que sí merece la pena. Hay muchos tipos de, muchos así, que merece la pena y os va a dar categoría, ¿eh? Ya la tenéis, pero más todavía. Y que no se canséis y que sigáis luchando, que todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente dentro que quieren salir y no saben cómo. Y para eso estamos nosotros. Que muchísimas gracias y me he echado un ratito muy bueno contigo. Gracias a usted, Margarita, de verdad, por sacar su tiempo, que es muy valioso. Ha dedicado mucho tiempo a una organización falsa, ya lo que quieren es como vivir en paz, disfrutar el tiempo, los minutos, cada minuto, vivirlo como si fuera el último, y a pesar de eso, sacó tiempo para compartir aquí con nosotros, aquí en el canal. Muchísimas gracias por eso, por compartirnos su experiencia. Esa experiencia con el alemán, eso va a quedar inolvidable. y de verdad, a todos los que nos siguen, vayan al canal de Margarita. ¿Cómo es que se llama, Margarita, el canal? Simplemente Margarita Castillo. Margarita Castillo. Me busca y allí estoy. Ok, vayan al canal de Margarita Castillo, suscríbanse, comenten, compartan los videos, porque entre más hacemos eso, ¿qué es lo que hace YouTube? Nos recomienda. Entonces más personas van a ver. Tal vez allá, en la parte más oscura del mundo, debe haber un testigo de Jehová, un pimo, que no sabe cómo salir. No sabe. Pero ustedes recomendaron un video de Margarita y allá le llegó a él, al teléfono, ese video. Y él se pone a ver ese video y va a decir, wow, ya estoy teniendo luz. Y eso sí es luz, no la luz del cuerpo gobernante, no. Eso sí es luz. Y entonces ya se le está abriendo el camino para tener el valor de salir. ¿Por qué? Porque alguno recomendó un video de Margarita. Entonces es un trabajo entre todos. ¿Sabes, Jova, de dónde me han mandado un saludo que me he quedado? De Japón. Ajá. Fíjate hasta dónde puede llegar. No sabemos hasta dónde pueden llegar los vídeos. Por eso no nos podemos cansar. Exacto. Tenemos que seguir luchando. Exacto. Entonces, esto es un trabajo entre todos. Los que estamos frente a una cámara y los que estamos detrás, las personas no les interesa. Y muchas gracias por ver nuestros videos. Margarita, otra vez gracias por su tiempo. Y sería hasta el próximo video. Así que pues chao. Aquí estoy para cuando ustedes lo queráis. Venga, un abrazo y un besito para todos los que nos vean.